Cerebelo, anatomía macroscópica, anatomía interna, filogenia del cerebelo, anatomía microscópica, conexiones, organización funcional, correlación funcional. El cerebelo se origina a mediados de la quinta semana como dos engrosamientos de los labios rómbicos. Por crecimiento, estas masas laterales que evolucionan como los hemisferios cerebelosos se fusionan en la línea media creando una zona intermedia o vermis. Simultáneamente se forman al lado y lado tres gruesos fascículos o pedúnculos cerebelosos que unen el cerebelo con el tallo cerebral. Uno de estos pedúnculos cerebelosos superior lo une con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio lo une a la porción basilar de la protuberancia y el inferior lo conecta con el bulbo raquídeo. Si miramos la superficie del cerebelo, aparecen cruzadas una serie de estrechos surcos dispuestos en sentido transversal. La proporción comprendida entre los surcos recibe el nombre de laminilla cerebelosa o folio. También podemos encontrar fisuras que son un poco más profundas que los surcos y pasan de un hemisferio a otro a través de la dermis, dividiendo al órgano en varios lóbulos. Podemos considerar los lóbulos y las fisuras tanto en los hemisferios como en la dermis escalonados en sentido antepro-posterior. Las divisiones del dermis, sin embargo, reciben un nombre distinto a las divisiones de los hemisferios. En esta segunda imagen vamos a poder ver varias enumeraciones correspondientes a las fisuras y divisiones del cerebelo. De primer lugar podemos ver a la língula, que es la porción más anterior de la vermis y está adherida al velo medular anterior. Lateralmente la língula se continúa con los hemisferios por medio de dos pequeñas prolongaciones laterales, los vínculos. La língula y los vínculos están limitados por la fisura precentral que los separa del lóbulo central. Por otro lado podemos encontrar el lóbulo central, que se encuentra entre las fisuras precentral y preculminar. Sus prolongaciones laterales son pequeñas y reciben el nombre de alas del lóbulo central. De tercero podemos encontrar el culmen. Detrás del lóbulo central, el vermis superior se eleva para formar el montículo. La vertiente anterior de este se llama culmen y está comprendido entre la fisura preculminar y la fisura primaria o superior anterior. La prolongación hemisférica del culmen, comprendida por las mismas fisuras, recibe el nombre de lóbulo semilunar anterior. Tenemos el declive. La vertiente posterior del montículo recibe el nombre de declive y sus prolongaciones hemisféricas reciben el nombre de lóbulos semilunares posteriores. Estas porciones están comprendidas entre la fisura primaria o fisura superior anterior y la fisura superior posterior. Tenemos el folium. La siguiente división del vermis es muy delgada, el folium vermis, y está situada en la profundidad de la escotadura cerebelosa posterior. El folium une dos grandes porciones hemisféricas, los lóbulos semilunares superiores, que como él se encuentran comprendidos entre dos fisuras superior, posterior y horizontal. Del folium sigue el tuber, que une los dos grandes lóbulos semilunares inferiores de los hemisferios. El tuber está limitado posteriormente por la fisura prepiramidal en los hemisferios y escondida en la fisura prepiramidal se interpone una banda delgada de sustancia cerebelosa, el lóbulo paramediano o gracilis, que une igualmente al tuber. La siguiente porción de la vermis inferior es la pirámide, que hace prominencia en la vallécula. Está limitada por las fisuras prepiramidal y segunda o pospiramidal. Lateralmente la pirámide está unida a los lóbulos biventrales. Tenemos a la úvula. Continúa hacia adelante de la pirámide y lateralmente se une a las amígdalas cerebelosas. Y de último tenemos el lóbulo floculonodular. La última división de la dermis es el nódulo, que marca su relieve en el techo del cuarto ventrículo. El nódulo están adheridas a dos porciones laterales, los flóculos, que se observan debajo de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Los folúnculos están unidos al nódulo por bandas delgadas de tejido nervioso. Los pedúnculos del flóculo y todo el conjunto recibe el nombre de lóbulo floculonodular. La fisura posterolateral lo separa de la úvula y las amígdalas. Pasando a la anatomía interna del cerebelo, la sustancia gris forma una capa continua o corteza que recubre las laminillas. La sustancia blanca o cuerpo medular forma el espesor del órgano y está formada por fibras que salen y entran a través de los pedúnculos. Por su aspecto ramificado, el cuerpo medular
en los cortes sagitales del cerebelo ha recibido el nombre de árbol de la vida. En la parte anterior y media del cuerpo medular hay 4 partes de masa grises, los núcleos cerebelosos, llamados dentado, emboliforme, globoso y fastigial. Los núcleos emboliforme y globoso son considerados conjuntamente como núcleos interpositum. Tenemos que el núcleo dentado es una lámina grandemente plegada y cóncava hacia la línea media, situada en la parte anterior y medial del cuerpo medular. Lateralmente se extiende hacia el exterior de los hemisferios. El núcleo emboliforme es una delgada lámina de sustancia gris situada medialmente al dentado. El núcleo globoso está constituido por varias masas grises situados por dentro del emboliforme. Por sus conexiones, los anteriores núcleos están relacionados con las estructuras del neo y paleocerebelo. Y finalmente los núcleos fastigales están situados en la parte anterior del cerebelo, en la línea media inmediatamente encima del techo del cuarto ventrículo, y es el más interno de los núcleos cerebelosos. Sus conexiones hacen principalmente con el archicerebelo y los núcleos vestibulares. Continuando con la filogenia del cerebelo, el lóbulo floculonodular en relación con el aparato vestibular y el equilibrio del organismo es la primera porción en desarrollarse tanto embriológicamente como filogenéticamente, por lo cual se le conoce como el archicerebelo y el paleocerebelo. De subsiguiente adquisición comprende el lóbulo anterior, el lóbulo simple, la úvula y la pirámide, con los lóbulos biventrales. En los vertebrados superiores, ante todo el hombre, los lóbulos semilunares superiores e inferiores y los núcleos dentados con ellos se relacionan, alcanzando su máximo desarrollo y se catalogan como neocerebelo. Siguiendo con la anatomía microscópica del cerebelo, podemos ver en la primera imagen que se distingue en la corteza cerebelosa 3 capas bien definidas: la capa molecular, que es la más superficial, la capa de las células de Purkinje y la capa granular, que coincide con la sustancia blanca de la laminilla. De la segunda imagen podemos observar varios tipos de células diferentes, entre ellas están las células de Purkinje. Son grandes células alargadas o fusiformes provistas de finos grumos de Nys y de un aparato de Golgi bien diferenciado de su porción externa. Vecinas de la superficie de la laminilla, parten de una o dos gruesas dendritas. Del otro lado de la célula del que contacta con la capa granulosa nace un axón delgado que desciende hasta la sustancia blanca para terminar haciendo sinapsis con las células de los núcleos cerebelosos. En su trayecto, el axón emite algunas ramas de curso retrógrado que van haciendo sinapsis con otras células de Purkinje y elementos de la capa molecular. Junto a las células de Purkinje existe un tipo especial de célula neuroglíca, la célula epitélica de Golgi y las células de Bergmann, cuyas ramificaciones se extienden hasta la superficie de la laminilla. Ahora, hablando de los gránulos, son neuronas de cuerpo pequeño de 4 o 6 micras solamente. Su axón se dirige a la capa molecular y a diferentes alturas ella se divide, originando una fibra longitudinal paralela al eje de la laminilla y en consecuencia perpendicular al ramaje de la célula de Purkinje. Se ha calculado que aproximadamente unas 400.000 fibras paralelas pasan a través de las ramificaciones dendríticas de una célula de Purkinje. Fibra paralela alcanza una longitud de 2 milímetros en el conjunto de sus dos ramos y su recorrido de sinapsis de paso a las dendritas es de unas 200 células de Purkinje. A las células en cesto y a las dendritas de las células de Golgi, las dendritas de los gránulos en número de 4 son cortas y distribuyen a formar glomérulos del cerebelo donde se reciben la sinapsis de las fibras muscosas. Las células de Golgi son en realidad neuronas tipo 2 de Golgi. Sus dendritas ascienden a la capa molecular donde reciben sinapsis de las fibras paralelas y sus axones hacen sinapsis con los gránulos a nivel de los glomérulos. Los glomérulos del cerebelo son complejos dispositivos sinápticos cuya conformación concurre la terminación de una fibra musgosa, irregularmente ramificados, las dendritas de los granos y las células de Golgi. En estas dos imágenes podemos ver más detalladamente las células que acabamos de mencionar. En la primera podemos ver las células de Purkinje, los gránulos, las fibras muscosas, los glomérulos, las células de Golgi. Y en la segunda podemos ver las células de cesto o células estrellas pequeñas.
las cuales envían su axón transversalmente al eje de las laminillas del que parten ramificaciones colaterales descendentes que forman nutridas ramificaciones sinápticas alrededor del cuerpo de unas 8 células de Purkinje. La siguiente imagen representa la organización estructural de distintos elementos de la laminilla cerebelosa, de los cuales nos interesan dos de ellas, que serían la fibra trepadora y la fibra musgosa, para así entender un poco más respecto a las conexiones del cerebelo. Los distintos tractos que llegan al cerebelo terminan en la corteza como fibras mucosas o fibras trepadoras. Por datos experimentales sabemos que las fibras trepadoras tienen su origen en los núcleos olivares inferiores y que las fibras de los restantes tractos aferentes están formadas por fibras mucosas, que terminan en los glomérulos de las capas granular. Las fibras musgosas se ramifican profundamente y cada una se pasa en contacto con unos 20 glomérulos. Las fibras trepadoras que terminan haciendo sinapsis con las ramificaciones dendríticas de las células de Purkinje. Teniendo eso en cuenta, las fibras que entran al cerebelo o que salen de él forman los pedúnculos cerebelosos, superior, medio o inferior. Revisaremos los componentes de cada uno de los pedúnculos señalando el origen y la terminación de cada uno de los tractos que los forman. Empezamos por el pedúnculo cerebeloso inferior y comenzamos con el fascículo espinocerebeloso dorsal. Sus fibras se originan en el núcleo de la médula espinal y terminan como fibras mucosas en el lóbulo anterior de la óvula y en la pirámide. De segundo tenemos las fibras olivocerebelosas. Los distintos núcleos del complejo olivar inferior tienen un distinto significado filogenético que se refleja en las conexiones con el cerebelo. Los más antiguos, los núcleos accesorios mediales se proyectan al vermis y el lóbulo flóculo-nodular, mientras que el núcleo principal, de más reciente desarrollo, establece relaciones con los hemisferios. La mayor evidencia señala que las fibras olivocerebelosas terminan como fibras trepadoras de la corteza del cerebelo. De tercero tenemos las fibras reticulocerebelosas que se originan en varios núcleos reticulares del bulbo y del puente, entre ellos el núcleo reticular lateral y el paramediano del bulbo. De cuarto tenemos las fibras arciformes externas dorsales que se originan en los núcleos coniatus laterales, conducen estímulos propioceptivos y táctiles del cuello y del miembro superior y tienen en el cerebelo una distribución similar a los fascículos espinocerebelosos. De quinto tenemos las fibras arciformes externas ventrales que vienen de los núcleos arcuatos del bulbo que se consideran una continuación de los núcleos pónticos. Pasando al pedúnculo cerebeloso medio, sus fibras se originan en los núcleos pónticos contralaterales. Estos a su vez reciben sinapsis de las fibras corticopónticas originadas en la corteza cerebral frontal, parietal y temporal, para establecer los corticopónticos cerebelosos, a través de la cual la corteza cerebral influye sobre el funcionamiento del cerebelo. Pasando al pedúnculo cerebeloso superior, las fibras eferentes de los núcleos dentados embuliforme y globoso forman el mayor volumen del pedúnculo. En la unión del mesencéfalo con la protuberancia, las fibras penetran el tegmento mesencefálico para cruzarse y terminar unas en el núcleo rojo y otras de curso ascendente en el núcleo ventral lateral del tálamo. De esta manera se configura la vía cerebelo-rurotalámica que completa las conexiones del núcleo ventral lateral del tálamo con el área 4 de la corteza. Constituye el sustrato anatómico a través del cual el cerebelo modifica la actividad motora voluntaria. También tenemos la rama descendente de la bráquea conjuntiva, fibras de los núcleos dentados y globosos que no terminan ni en el núcleo rojo ni en el tálamo, sino que torciendo caudalmente su rumbo luego de su decausación terminan en los núcleos olivares inferiores y en la formación reticular. Pasamos al fascículo espinocerebeloso ventral, que va desde la médula espinal avanzando por la porción lateral del bulbo y la protuberancia para alcanzar el pedúnculo cerebeloso superior y terminar en el cerebelo, luego de una decausación parcial en el mismo sitio donde termina el fascículo espinocerebeloso dorsal.
Seguimos con las conexiones con el tecto mesencefálico. Son fibras que se originan en los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Su modo y sitio de terminación no están claramente definidos. Y por último tenemos el fascículo fastigiobulbar, que está formado por fibras de núcleos fastigiales, se unen a la branquia conjuntiva por un corto trecho, pero luego tuercen su curso caudalmente para llegar al bulbo a través del cuerpo yuxtarestiforme y terminar en los núcleos vestibulares y reticulares. Y por último, pasando a la organización funcional del cerebelo, vemos que las fibras eferentes del cerebelo llevan impulsos excitadores originados en las células de sus núcleos centrales hasta el tálamo, el núcleo rojo y la formación reticular del tallo cerebral. Y los núcleos vestibulares. Esta actividad excitatoria está sin embargo modulada por la actividad de las células de Purkinje, que sobre ellos hacen sinapsis. En efecto, la relación de estas células es inhibitoria sobre las neuronas de los núcleos centrales y sobre los núcleos vestibulares. A su vez, la actividad de las células de Purkinje está condicionada por los efectos de las distintas sinapsis que recibe, o sea, de las fibras trepadoras, de las fibras paralelas y de las células en cesto a través de los siguientes circuitos sinápticos. De número 1 tenemos las fibras trepadoras. Estas ejercen sobre la célula de Purkinje una intensa acción excitatoria que manifiesta como una breve descarga repetitiva de alta frecuencia. De segundo tenemos un circuito de los granos y de las células en cesto. Los granos son células excitatorias que a través de las fibras paralelas producen despolarización de un grupo de células de Purkinje, orientadas longitudinalmente a la laminilla, pero además contactan con células en cesto que estén dispuestas transversalmente. Se ha demostrado que las células en cesto son neuronas inhibidoras, por lo cual el estímulo de una fibra muscosa se traduce en una excitación de un grupo de células de Purkinje y en la inhibición de las células de Purkinje dispuestas a ambos lados de la primera. Y ya de último, para finalizar, tenemos los circuitos de las células de Golgi. Constituyen un circuito de control para la actividad de los granos. En las mismas ramificaciones del axón de las células de Golgi terminan en contacto con los granos, mientras que sus dendritas reciben sinapsis tanto de las fibras musgosas a nivel del glomérulo como de las fibras paralelas de la capa molecular. Lo mismo que las células de encesto. Las células de Golgi del cerebelo son células inhibidoras y por lo tanto inhiben la célula granular como resultado de su excitación por las fibras musgosas.